Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. A ver, vamos a hacer un breve comentario político de las cosas que vienen sucediendo desde ayer a la tarde hasta ahora a la mañana. Habló Mauricio Macri y habló sobre las elecciones en Jujuy, en Misiones y en La Rioja. Fue terminante Macri, voy a leer textual, abro comillas, no son representativas. Hay provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero va a llegar la libertad también para ellos. Durísimas las declaraciones de Macri, además incluye a Jujuy en este esquema feudal. El primero en ofenderse fue Martín Lustó, que Martín Lustó es uno de los que vino a acompañar a Gerardo Morales el día domingo, diciendo que estas declaraciones de Mauricio Macri lo único que contribuyen son a las divisiones de Juntos por el Cambio. Pero hay un punto que a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta. Macri dice textual, va a llegar la libertad también para ellos. Y ahí es donde se enoja más Lustó, porque empieza a cuestionar lo que Lustó denomina o percibe coqueteos de Macri con Mauricio Macri. Y en este contexto, Lustó dice que en el caso de La Rioja, por ejemplo, donde el partido de Milei salió con un candidato propio, dice que ese hecho generó que Juntos por el Cambio no gane las elecciones. Me voy a remitir a los dichos de Patricia Bullrich hace 48 horas, cuando Patricia Bullrich dijo, para ganarle a Milei tenemos que hacer mejor las cosas. O sea, basta de culparlo a Milei porque a Juntos por el Cambio no le va tan bien como ellos quieren. Basta de culparlo a Milei. Pero también se enojó Morales y dijo que Jujuy no es un estado feudal. Y el término estado feudal se utiliza generalmente de una manera absolutamente metafórica para describir ciertas características en algunos estados, como Jujuy, como Formosa, como Catamarca, como La Rioja, como Salta, como Misiones, como el Chaco, dice, donde se producen algunas situaciones. A ver, en un estado feudal, los principales beneficiarios suelen ser aquellos que ocupan posiciones de poder y privilegios dentro de lo que es la estructura política y social. También en un estado feudal, los líderes políticos y aquellos que pertenecen a la aristocracia o élite gobernante son quienes tienen un control y acceso privilegiado a los recursos y al poder. Pueden disfrutar de privilegios económicos, políticos y sociales, así como mantener un control sobre la toma de decisiones y sobre todo sobre el gobierno. Las familias y los aliados cercanos de los líderes políticos también pueden beneficiarse de un estado feudal. Pueden recibir puestos gubernamentales, acceso a recursos, tierras u otros beneficios que están únicamente centrados en las relaciones de parentesco, familiares o bien de amistades. En un estado feudal, también ciertos sectores económicos pueden recibir un trato preferencial y protección por parte de las autoridades. Esto puede implicar la concesión de monopolios comerciales. Estoy hablando de Jujuy. El nepotismo, este Jujuy que ha sido loteado entre 3, 4 familias. Este Jujuy donde permanentemente se cercenan las libertades y desde donde la decisión más chica hasta la decisión más grande pasa por una sola persona. Podrán ofenderse, podrán decir lo que quieran, pero Jujuy es un estado feudal. Y me parece que otra clara muestra de esto fue las elecciones del día domingo, donde el aparato funcionó de tal manera donde no hubo ningún tipo de reparo en gastar cualquier dinero que sea de una manera absolutamente obscena
¿Para qué? Para mantenerse en el poder. ¿Quién? El señor feudal y sus lacayos. Vamos a hablar un poquito de las elecciones del domingo y también le vamos a preguntar a nuestra invitada qué es lo que piensa de este fallo de la Corte Suprema donde suspende las elecciones en 2 distritos, como San Juan y Tucumán. Nos va a acompañar la doctora Alicia Chalave, la cual los invito que en 30 segundos ya estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Alicia, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme, Andrés. Buenas tardes. Si le pido un balance el día domingo, usted fue candidata a convencional constituyente. ¿Cuál es el balance que me hace? El balance es que fue un día muy duro, muy difícil de llevar adelante las elecciones en esas condiciones. Se necesita una gran cantidad de personas que colaboren en el acto eleccionario, como ser los fiscales. Hubo que controlar todo el día el tema de la reposición de votos en las mesas, porque permanentemente se denunciaba faltante de votos y hubo lugares donde no se llegó, como ser escuelas más retiradas en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. Y fue un día difícil, pero bueno, se decidió afrontar el proceso eleccionario desde el Frente Unidos por Jujuy. Me parece que las asimetrías en cuanto al aparato, a la arquitectura del día del comicio era absolutamente abrumadora, ¿no? Sí, la asimetría, pero yo creo que el desafío es pensar unas elecciones distintas y en el caso de las personas que participamos del acto eleccionario buscamos otro estándar de vida y de ejercicio de los derechos, ¿no? Me parece que es un espectáculo bastante pobre para la ciudadanía, ¿no? De que haya esta cantidad de vehículos contratados, este ejército trabajando, ¿no? en la máquina eleccionaria. Pero haciendo campaña ese mismo día. Sí, haciendo campaña ese mismo día. Hubo hasta una conferencia de prensa en alguna hora de la mañana. Bueno, el traslado de las personas, la entrega de mercadería, la entrega de un bono, la contraprestación por un voto. Bueno, todo esto que vivimos todos, ¿no? Lo que participamos ese domingo. En mi caso, bueno, era la primera vez que estaba del lado de adentro de un acto eleccionario y bueno, es una gran tarea que llevan adelante personas que se ofrecen voluntariamente a colaborar, porque hasta el escrutinio, que fue hasta las 12 de la noche, en algunas escuelas todavía más tarde, inclusive con los empleados del correo esperando afuera. Y todo esto favoreciendo al bipartidismo, ¿no? En la provincia de Jujuy, digamos. A ver, Alicia, yo, de ser honesto a usted, yo digo que el Frente Justicialista, el de Rivarola y Moisés, en los hechos es una colectora de Cambia Jujuy. Sí, funcionan con las mismas prácticas, claro. y se da la misma situación, digamos, en ambos fuerzas políticas, y así fue el domingo. Cualquiera lo puede observar, ¿no? No es algo que estoy diciendo relevante, que nadie lo... cualquiera puede ver todo el movimiento que había y lo que significaba, digamos, el traslado de electores y demás. Ahí se jugaba la fuerza política, el desafío de obtener los votos necesarios para tener esta composición que tienen hoy. Alicia, cuando uno tira sobre la calle semejante cantidad de recursos, me da la sensación que no solamente está discutiendo un escaño en la legislatura o un comisionado o un intendente. Me parece que esta gente jugaba algo más que eso. Sí, es el modelo de provincia que tenemos. Nosotros lo hemos planteado claramente en la propuesta de gobierno del Frente Unidos por Jujuy. Conforme este frente, varias personas y organizaciones que teníamos el desafío de pensar un Jujuy distinto. Y se aplica el modelo neoliberal a rajatabla, ¿no? Esta famosa teoría del derrame. Estamos poniendo todos los fondos en las mega obras, esto, ¿no? Que se publicita tanto, Cauchari, el litio. Se pone el dinero, o se dice que se pone en la construcción de escuelas. Lo que estamos viendo es salarios empobrecidos. El que puede tener este salario registrado, que son de la administración pública, tiene un salario pobre, y después la informalidad.
Esto lo dice un economista, que es Raúl Lloveta, cuando habla de que uno de los mayores generadores de empleo y de la economía informal, que son las ferias. Claro. Bueno, esta es la economía que no se quiere ver, ¿no? La economía paralela a este Estado que distribuye de esta manera el ingreso. Si tenemos esta distribución del ingreso, tenemos este Jujuy que vemos hoy. Esto también ha servido, en mi caso, para ver la realidad de Jujuy, con una pobreza impactante. Algunas cifras hablan del 65% de pobres. Sí, pero uno lo ve ahí en la realidad, es esto que pasó, ¿no? Uno puede ver gente usando la luz de forma distribuida entre 2 o 3 familias, digamos, que conviven en una misma vivienda, distribuyendo los ingresos para que le alcance. Y con esta crisis que estamos viviendo todos y que estamos viendo, pero depende el impacto de la crisis en la capacidad del bolsillo de esa familia. Y esto es lo que vemos en Jujuy, ¿no? La pobreza por todos los sectores donde uno circule y el discurso oficial diciendo, bueno, que este es el Jujuy que queremos, no es el Jujuy que queremos. Ahora, Alicia, ¿qué pasó ahí que las personas, los ciudadanos, interpretaron, entre comillas, el discurso del oficialismo y no lograron interpretar el discurso de la oposición? Yo no creo que esa sea la lectura, Andrés. Creo que hay un porcentaje que es el que votó, pero queda un gran porcentaje ajeno a esa mayoría, ¿no? Hay los números cantan. ¿Cuál es la realidad? Hay, si quieren, un 50, un 55, un 60 que le dijo que no a este gobierno. Y en ese 60 estamos una minoría que es una minoría intensa, una minoría que no aceptamos esta realidad jujeña, que vamos a controvertir las decisiones públicas que se tomaron hasta ahora, en materia tarifaria, en materia económica, en materia de obras públicas, en la materia de las comunidades indígenas, en la materia del litio. No estamos conformes con este Estado. Y yo creo que atribuir a que la mayoría está de acuerdo con Morales, bueno, es una lectura sencilla de la realidad que no nos da cuenta de todo lo que pasa en Jujuy. Le doy un número concreto. A Morales lo votó el 37% del padrón. Sí, y no a Morales, a Sadir. Claro. ¿No? Porque Gerardo Morales no fue el candidato en esta elección, fue el ministro de Economía de Morales, que Sadir, le diría, esos son los porcentajes del gobernador electo. Y después también hay otros números, ¿no? Bueno, le diría los números que sacó la otra fuerza política, que es el FIT, que también tuvo un trajín bastante el día domingo, y después las otras minorías que no obtenemos la representación política, y que esto también es la discusión que hay que dar y que hay que trabajar para adelante. No puede haber, esto cuando mencionaba el sistema feudal, no puede llamarse democracia sin una minoría. Claro. No es un sistema democrático sin minoría. Si busca la definición, las minorías están, en muchos casos las minorías son las que modifican las situaciones jurídicas y de hecho. Esto pasa con las mujeres, los feminismos en su momento fuimos minoría. Después fue ampliándose la base y fueron discutiendo reformas políticas y jurídicas. Así que, bueno, es la pelea que hay que dar, de que las minorías sean realmente representativas. Cuando Roma conquista, entre comillas, el mundo, me acuerdo uno de los filósofos romanos dijo, ay, pobre de Roma, se quedó sin enemigos. Sí. ¿No? Vaticinando lo que venía, porque no había un contrapeso, un contrapoder, ¿no? Mire, cualquiera que me esté escuchando y que seguramente lo he escuchado al licenciado Santiago Jorge hablando de esto. Y es tan importante saber cuáles son esos porcentajes y quiénes representan a quién, porque también aquí tenemos que ver cuáles son. Usted dice hay una mayoría, pero esa mayoría no representa un solo interés. No creo que en esa mayoría haya personas que digan estamos absolutamente de acuerdo con esta política de gobierno. Entonces tenemos ahí que estamos dando por sentado que este es el Estado que queremos, ¿no? Evidentemente no. Hay muchas otras variantes y otras aristas a tener en cuenta. A tener en cuenta, y es el desafío de que las personas que deseamos peleemos por otro Jujuy. ¿Cuál es el futuro de Unidos por Jujuy?
No lo sabemos todavía, primero que están en el escrutinio definitivo, pero seguramente tiene futuro porque son chicos jóvenes que decidimos apoyar. Algunos que somos más viejos decidimos apoyar a este grupo que, bueno, es por los puntos que uno considere, son el futuro, ¿no? Juan Cardoso, Diego Granda, Guillermo Snopek, Juan Soler, los diputados, Daniela Jalet, son el futuro de Jujuy. No podemos pensar que el futuro van a ser personas que tienen 30 años de ejercicio político desde la democracia y que están en el ocaso de la vida. La biología siempre hace su trabajo, les digo, sí. ¿No? Por más que me resista, la biología lo hace. La biología hace su trabajo y además los cambios no vienen de hacer las mismas cosas. Yo le podría decir, bueno, ¿qué cambio va a poder tener Jujuy si seguimos repitiendo las prácticas clientelares, votamos a los mismos, ponemos el mismo dinero, nos aliamos con los mismos, nos aliamos el gobierno con los empresarios? Bueno, seguramente Jujuy va a seguir con esta desigualdad tremenda y profunda. Para mí es un Jujuy loteado. Han loteado la provincia. A esta familia le corresponde esto, a esta familia le corresponde esto y a esta familia le corresponde esto. Y cuando yo acá hacía mención de las aristocracias, que en realidad no debería ser aristocracia, sino debería definirlo como los nuevos ricos. Mire, hemos ido a un acto eleccionario, hemos elegido nuestros representantes, nosotros participamos activamente. Ahora, los negocios siguen intactos. Los negocios no se les ha movido una coma, ¿no? Los negocios y las representaciones de esos negocios no se han movido, ¿no? Están fortalecidos, le diría que se mantienen, ¿no? Las concesiones de los servicios públicos, la concesión de los proyectos privados, no se han movido del lugar. Eso sigue, el statu quo, digamos, político-económico continúa satisfecho con el resultado de las elecciones. Le diría que hay algunas modificaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la Comisión Municipal del Moreno ha cambiado de signo político. Claro, sí, eso es importante. Es importante, por más que no lo mencionen, hoy veo en un diario local donde dice Cambia Jujuy ha ganado en las comisiones municipales y municipios de La Quebrada y La Puna. Eso no es así. Hay algunas que no. Ahora, en democracia me parece que las personas que están en la actividad política tienen que tener dos grandes virtudes. La primera virtud es saber perder y la segunda virtud es saber ganar. Yo tengo, y esto es nada más que una expresión de deseo, a mí me parece que, y ojalá que el 10 de diciembre la fórmula Sadir-Berni demuestre que supo ganar. Es una expresión de deseo, ¿no? No sé si usted la comparte o qué. No la comparto porque no comparto el proyecto de gobierno y el proyecto político que lleva adelante la fórmula Cambia Jujuy. No, Jujuy así, con esta injusticia injusticia abismal que hay en Jujuy, esta desigualdad. Nosotros hemos podido ver, uno puede ver y observar la pobreza de las personas que componen Jujuy. Pobreza material, pobreza de sus necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Personas que no tienen el transporte adecuado, que tienen una tarifa que es una de las más altas del país, familias que no tienen los servicios necesarios ni la alimentación suficiente. Bueno, Jujuy así, bueno, puede haber un grupo que está muy conforme, pero en el caso de las personas, nosotros hemos obtenido 28.000 votos aproximadamente. Bueno, esos 28.000 personas han ido por su propia voluntad a emitir el voto. No los llevaron. No los llevamos, no teníamos transporte, no había fondos para distribuir ni para nada de eso, y hemos distribuido una propuesta. Bueno, yo creo que hay esperanza en la medida en que uno combata, y yo siempre insistí con el tema de cuál era la agenda. Esta agenda de Cambia Jujuy no la comparto en absoluto. No me parece que sea la sociedad que quiero, en la que quiero trabajar y desarrollarme, digamos, con ricos muy ricos y gente pobre muy pobre. Alicia, ¿cuál es su posición con respecto al fallo de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan? Es un ataque a la democracia, Andrés.
Es tremenda la decisión que ha tomado la Corte. Mire, con todas las críticas que tiene la Corte Suprema, con la justicia que tiene tan mala imagen, y ha tomado una decisión horrible, porque jurídicamente se puede discutir el fallo y decir tienen razón, hay que respetar la periodicidad. Usted sabe que peleamos eso también en la Constitución Provincial, pero no era la oportunidad. Tendría que haberlo hecho en el mes de febrero, no ahora. Hace varios meses tenían la cuestión ahí. Sí. O sea, dejaron pasar muchos meses. Dejaron pasar, y yo creo que nos pasa mucho en el ejercicio del derecho, que hay que ver siempre, primar, digamos, los objetivos, ¿no?, de la decisión jurídica que se tome. Y en este caso han decidido coartar, digamos, con la medida cautelar, suspender las elecciones. Porque no respetaba esta fórmula, el artículo 5 de la Constitución Nacional, el principio republicano de gobierno. Es una decisión que ha tomado que, han salido a alabarla. Por ejemplo, ¿no?, el gobierno provincial, he escuchado también declaraciones del gobernador que está contento con esta decisión de la Corte. La Corte también tomó la decisión hace un mes atrás de que las provincias de Jujuy y Salta debían rendir un informe sobre todos los proyectos de litio que hay en las dos provincias. Sí. Veremos si lo cumplen. ¿No? Porque, no. Por eso, a la Corte la alabamos y la aplaudimos cuando hace un acto como este de suspender elecciones. Estaba todo listo, usted sabe que es un gran gasto hacer el acto eleccionario. Las urnas distribuidas. Las urnas distribuidas, los votos emitidos. Uno de los grandes gastos de la política son la confección de los votos. Sale carísimo. Porque a los políticos no quieren avanzar en la boleta única. Pero esa es la situación, digamos. Entonces, decirle que además han hecho una campaña política, han distribuido los votos, han conversado con toda la ciudadanía y van a una elección y se suspende la elección. Es un ataque a la democracia. Ahora, a ver, con este mismo criterio de la Corte, estoy pensando en voz alta, Alicia, para que me corrija, con este mismo criterio de la Corte, Raúl Jorge no podría haber sido intendente. Por supuesto que no, va por el 5º mandato. Porque hubo una presentación judicial sobre Raúl Jorge y nunca hubo una respuesta de la Corte. Entonces, a mí me hace ruido, insisto, no discuto lo jurídico porque no me corresponde y no estoy en condiciones de hacerlo. Pero ¿por qué en este caso de Raúl Jorge no y en el caso de Mansur y Uñac sí? Sí, ayer conversamos un poco de eso, ¿no? Que la Corte selecciona los casos, ¿no?, con criterios. La Corte lleva adelante y toma las decisiones, y en esto hubo una gran cantidad de juristas que opinan en las redes sociales diciendo que si lo puede hacer, sí lo puede hacer. Es lo que hizo, sí, ¿no? Emitir esta medida cautelar. De poder hacerlo, lo puede hacer. Ahora, ¿por qué en aquel caso dijo no, ni, y en este se expide? Cayó por extemporáneo, porque cuando la Corte se iba a expedir ya habían sido las elecciones en Jujuy. Sí, también nos pasa que los ciudadanos de Jujuy y los que están más alejados del centro, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, es mucho más difícil que la Corte tome un caso, ¿no? Hay un caso resonante que es el fallo Mendoza respecto al ambiente, que es sobre el riachuelo. ¿Por qué no toman los casos que van de las provincias? Esto es toda la discusión de la Corte esta que tenemos. Pero de haber tomado la decisión en su momento, estaríamos hablando de otra intendencia y de otra periodicidad en los mandatos. Es algo que nosotros lo hemos asumimos también los ciudadanos jujeños, decimos, esto es lo que hay, votamos, y este es el intendente que tenemos por 5º mandato. Entonces, alabamos lo que hacen, ¿no?, en relación a estos dos gobiernos, que es Uñac y Mansur en Tucumán, y decimos, no, está muy bien, y no miramos lo propio. ¿No? Hemos visto todos los políticos opinando que está buenísimo lo que ha hecho la Corte. Está buenísimo cuando no se trata del caso propio. Pero si nos damos vuelta tenemos un caso hasta más escandaloso inclusive. Hasta más escandaloso. Lo que pasa es que, si la Corte va a tomar decisiones de acuerdo a la conveniencia y a la oportunidad de quien tiene más peso político, ¿no?, y para direccionar una determinada sentencia, que lo puede hacer,
bueno, nos va a pasar esto que está pasando, que es un gran escándalo. Yo siempre me quejé cuando la política se mete dentro de la justicia. Ahora la justicia se metió dentro de la política, ¿no? Mire, se metió por el planteo que hicieron dos partidos políticos. Uno era de Juntos por el Cambio y el otro también por otra colectora de Juntos por el Cambio. Se metieron en ambos a través de una acción judicial pidiéndole a la Corte que se expida. Nosotros también lo podríamos haber hecho en el caso de Guillermo Snopeck, ¿no? Porque se hizo la presentación por parte del Frente Justicialista, tenía argumentos para cuestionar la decisión que se tomó. Él ya había sido candidato en una elección anterior y no se cuestionó. Pero en ese momento, la decisión la tomó la persona. Pero también otra decisión a 10 días, no, menos, un poquito más, 2 semanas de la elección. Sí. No hay tiempo de nada. No, y dándole todas las herramientas a ese tribunal electoral para que tome la decisión. Esto también es cuestionado en el caso de la Corte, ¿no? Claro. La mayor parte de los juristas, hay una jurista en especial que es Graciana Peñafort, que es secretaria del Senado, jurídica, donde plantea el tema de la incompetencia de la Corte, porque dice que en las cuestiones electorales el Tribunal Supremo de esa decisión electoral y de llevar adelante con toda la formalidad es el Tribunal de Provincia, que en esa distribución de competencias la Corte no se puede meter. Tiene toda la discusión sobre esa cuestión, pero la Corte, utilizó una medida cautelar, la herramienta que podía usar, pero el golpe lo viven los ciudadanos que no pueden ir a votar. Claro, obviamente. Alicia, muchísimas gracias por No, gracias a usted, Andrés. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber hecho con nosotros esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos nuevamente mañana y ahora les pido que se queden, que ya viene Palpala Hoy.